Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí. Muy buenos días, señoras y señores. Son las 6:32 de la mañana aquí en la ciudad de Cartagena, Colombia. Iniciamos el programa Tiempo de Salud, en el que estaremos dando información y consejos de salud con la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa. Doctor Montenegro, muy buenos días, cordial saludo. Amariles, muy buenos días, y también unos muy buenos días a todos ustedes, respetados oyentes. Reciban la bendición del Todopoderoso. Hoy estemos animados, gozosos, dispuestos a hacer bien las cosas y dispuestos a escuchar el programa del día de hoy, que es la parte 2 del magnesio. Programa muy interesante, pero escuchemos como siempre en primer lugar el mensaje bíblico del Evangelio de Mateo. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12, doctor Montenegro. Amén, Amarilis. Mateo 23, 12, que es un pasaje que nos muestra lo importante que es ante los ojos de Dios la humildad. Y en el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo está haciendo una crítica a los fariseos, a los escribas. Les gustaba sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, les gustaban que los saludaran en las plazas, que les dijeran rabí, rabí, y eso les hacía sentirse importantes, les hacía sentirse como que eran principales. Pero aquí Cristo nos enseña que realmente buscar, como decir, reconocimiento, prestigio y honores, pues no tiene ningún valor delante de la presencia del Señor como tal. Es decir, la grandeza ante Dios no se va a medir por los títulos, la posición social o los aplausos humanos, sino por la humildad delante de Dios. Ahora, la humildad bíblica no es que uno se menosprecie, sino es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Que uno como creyente no debe buscar el protagonismo, sino darle siempre toda la gloria al Señor. E incluso en las relaciones humanas, también darle de pronto más honra a las otras personas, bien sea en el trabajo, en el colegio, en el vecindario. Hay deportistas que de pronto tuvieron un buen desempeño en el deporte y son humildes, y cuando les van a preguntar que cómo se sintió por haber ganado, muchos de estos deportistas dicen que todo fue gracias al técnico o gracias a los compañeros o al equipo. Eso es la humildad. Así que la humildad no es solamente religiosa, es en el contexto laboral y en todo el ámbito de nuestra vida. Cuando uno se exalta a sí mismo en el ámbito espiritual,
caemos en el orgullo. Y la Biblia enseña que el Señor resiste al soberbio, pero que da gracia a los humildes, que es un versículo que está en un pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 5, 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos que soberbios son personas con orgullo. También Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y no olvidemos también Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por este pasaje donde nos recuerdas lo importante que es reconocer que todas las cosas buenas que hacemos, Señor, son fruto de que tú obras en nuestras vidas. Hoy, Padre, colocamos bajo tu presencia, tu cobertura, las actividades de la mañana, de la tarde y de la noche. Hoy, como siempre, te exaltamos, te bendecimos y te pedimos la protección de lo alto y la provisión para todas nuestras necesidades. Oramos hoy por la paz de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro vecindario, por la paz en nuestro hogar. Te pedimos, Señor, por la evangelización de toda criatura en este mundo. Oramos también por la honestidad de nuestros gobernantes e intercedo también, Padre, por la salud de cada oyente. Como siempre te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estas pausas publicitarias seguimos en Tiempo de Salud saludando a nuestros oyentes, pacientes de allá de Los Palmitos, Sucre, Vereda Atillo. Muchas bendiciones a todo este departamento de Sucre, en especial Los Palmitos. Muchas bendiciones para nuestros oyentes y pacientes, doctor Montenegro. Bueno, y allá en Sucre, en Los Palmitos, Amarilis, tenemos personas que escuchan la emisora, que vienen hasta Cartagena. Para todos ellos un reconocimiento y muchos agradecimientos. Doctor Montenegro, y a esta hora de la mañana presentamos el tema para el día de hoy, en continuidad al día de ayer martes 9 de junio, magnesio parte 2. Así es, Amarilis, hoy tenemos la segunda parte del magnesio. En el día de ayer analizábamos el magnesio donde se acumula, era más en el hueso, en los músculos. Vimos las causas de deficiencia de magnesio, entre ellas obviamente la alimentación deficiente en magnesio. Mirábamos también las manifestaciones clínicas cuando una persona no consume buen magnesio. También explicábamos que la dosis necesaria o los requerimientos necesarios de magnesio en un adulto varón son de 400 a 420 miligramos y en la mujer un poquito más bajo, 300 a 320, que se aumentan obviamente en el embarazo y en la lactancia. Hoy vamos a hablar de las indicaciones del magnesio en las diferentes enfermedades, pero hablemos primero la utilidad del magnesio en el cáncer y en los pacientes que reciben quimioterapia, que siempre es muy importante. Hay evidencia epidemiológica que cada disminución de 100 miligramos diarios en la ingesta de magnesio se asoció con un aumento del 24% en la aparición de cáncer de páncreas. O sea que hay estudios que sugieren que el consumo adecuado de magnesio puede tener un efecto preventivo, especialmente para el cáncer de páncreas. Es decir, uno podría también pensar o podría extrapolar que en otros tumores también podría ayudar. Pero estos son estudios realmente que no son inventos. O sea que la deficiencia de magnesio se asocia a cáncer de páncreas. Ahora, ya cuando el paciente tiene el cáncer de páncreas, ya darle magnesio no es que le vaya a curar el cáncer, es preventivo. En cuanto a la quimioterapia,
hay algunos fármacos de quimioterapia que pueden provocar pérdidas renales de magnesio. Y por ende, en estos pacientes es conveniente asociar la quimioterapia con magnesio. Uno de ellos es el cisplatino. Y en estos pacientes oncológicos, donde hay deficiencia de magnesio, el paciente puede presentar arritmias, calambres, lo que habíamos explicado en el día de ayer. Es decir, dolores inexplicables que van a mejorar, pues, debido a que no se puede suspender la quimioterapia, dándoles el magnesio. Siempre es bueno el suplemento, no solamente de magnesio, sino de vitaminas y minerales en general en los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia. Vamos a mirar ahora sí el magnesio y las enfermedades según datos que he tomado del Instituto Linus Pauling allá en Oregon, en Norteamérica. Oregon es un estado que queda arriba de California y allá hay un instituto que lleva el nombre de Linus Pauling, que fue un químico ganador de 2 premios Nobel. Él fue el que pregonó o que tuvo más auge debido a su nombre las dosis altas de vitamina C inicialmente para la gripa. Pues bien, allá en Oregon hay una universidad que se llama Universidad Estatal de Oregon y tienen estudios muy buenos, no solamente de magnesio, sino de muchas vitaminas y minerales. Hablemos entonces los estudios que tiene este instituto en cuanto al síndrome metabólico. Recordemos, síndrome metabólico, persona que tiene colesterol alto, triglicéridos, que es hipertenso, que puede presentar ya prediabetes, resistencia a la insulina o la misma diabetes, obesidad. Pues bien, un análisis de datos, años 2001-2010, que incluyó a 9.148 adultos con edad promedio de 50 años, pues bien, se encontró un riesgo 32% menor de síndrome metabólico entre aquellos en el cuartil más alto versus el más bajo de ingesta de magnesio. Es decir, que la persona cuando consumía buen magnesio tenía menos riesgo de síndrome metabólico. Es importante, indiscutiblemente, que hay que asociar esto a dieta y a ejercicio. Enfermedades cardiovasculares. Hablemos de la hipertensión arterial. Análisis de 7 estudios prospectivos mostraron un riesgo 8% menor de hipertensión cuando hay ingestas más altas de magnesio. O sea que cuando sobrepasa los 400 miligramos diarios. Si usted duplica la ingestión de magnesio, no hay problema, él se elimina por riñón. Se dice que es muy seguro, te puede tomar hasta 2.000, 3.000 miligramos de magnesio sin ningún tipo de problema. Es muy difícil que alguien consuma esa cantidad con la alimentación. Obviamente ya si se toma varias pastillas va a haber algún tipo de toxicidad, pero realmente la ventana es muy alta. Entonces, pacientes hipertensos muestran 7 estudios prospectivos con 8% menos riesgo de hipertensión cuando se consume altas dosis de magnesio. Enfermedad cardiovascular. Hay 9 estudios prospectivos. Prospectivo es que se hace a futuro. No es que se cojan datos en las historias clínicas y se revise, sino que se coge un grupo de pacientes y en 3 a 6 a 8 meses a un año se va analizando. Por ende, entonces, en estos 9 estudios prospectivos se reportó un riesgo 22% menor, porque es bastante, de enfermedad coronaria por cada incremento de 200 miligramos diarios en la ingesta dietética del magnesio. Es mejor con los alimentos, a comer buena espinaca. También hubo otro estudio donde se incluyeron 20.138 casos de accidente cerebrovascular entre 692.998 participantes. Se encontró un riesgo 11% menor de accidente cerebrovascular total
y un 12% menor de accidente cerebrovascular isquémico, comparando obviamente pacientes con ingestas más altas versus pacientes con ingestas más bajas de magnesio. También la calcificación de las arterias. Pacientes cuando tienen dosis altas dietéticas de magnesio tienen también menos calcificación en los vasos sanguíneos. Vamos a una pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy: el magnesio y prevención de enfermedades. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Después de estos mensajes publicitarios, seguimos con el tema de hoy, magnesio parte 2. Continuamos con el tema de hoy, el magnesio, un mineral muy importante para la salud. Ya hemos explicado que se encuentra abundantemente en los huesos y en los músculos, un poquito en la sangre. Prevención de enfermedades. Continuemos entonces hablando de este tópico. En la diabetes tipo 2, también 25 estudios prospectivos, incluyendo 637.922 individuos y 26.828 nuevos casos de diabetes tipo 2. Aquí se encontró también que la ingesta más alta de magnesio se asocia o se asociaba con un riesgo 17% menor de diabetes tipo 2. También hay otros estudios que demuestran disminución del 8 al 15% en el riesgo de desarrollar esta diabetes con cada incremento de 100 miligramos en la ingesta dietética de magnesio. Ya hemos explicado que suplementos con magnesio pueden mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con riesgo de diabetes tipo 2. Pasemos a la osteoporosis. En la osteoporosis, no olvidemos que aproximadamente el 60% del magnesio, 50 a 60%, se encuentra en el esqueleto, se encuentra en el hueso, es decir, el magnesio fortalece nuestros huesos. Y es importante porque cuando la persona no consume magnesio, de pronto está en un ayuno o come alimentos bajos en magnesio durante varias semanas, el cuerpo comienza a sacar de las reservas que están en el hueso. Él no está ahí estático, quieto, se está en movimiento. El hueso es un tejido vivo, pero si la persona no consume magnesio, entonces el hueso tiene que aportar. Y esto va a generar una descalcificación transitoria, pero si eso es permanente, se puede ir formando una osteopenia. Pues bien, también los estudios muestran que las concentraciones bajas en magnesio en la sangre, pues van a producir también concentraciones bajas de calcio. Hay una relación entonces entre el magnesio y el calcio. Hay una resistencia a la acción de una hormona que se produce en la paratiroides y hay una resistencia a algunos efectos de la vitamina D. Y todo esto conlleva a la osteopenia, a la osteoporosis. Miren la relación que hay entonces entre magnesio, calcio y vitamina D. Por eso es que ustedes pueden ver suplementos muy famosos que se venden en el mercado, tiendas naturistas. Dice calcio, magnesio, vitamina D. Yo regularmente me tomo por ahí mi pastillita también de vez en cuando de pronto me descuido en la alimentación, pero muy regularmente. Es difícil que usted tenga deficiencia de magnesio si consume buenas hojas verdes, si consume también el quesito para el calcio y si se asolea 5 o 10 minutos, te va caminando, va manejando, le entra sol y ahí no es mucho, no hay que estar 2 horas bajo el sol. O si no, usted está en una oficina, salga al mediodía un poquito a la ventana o al patio
y reciba 5 o 10 minutos de sol. Ese sol de 11 a 12 de la mañana, que es fuerte, le da el aporte de vitamina D. Vamos a otra pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy, el magnesio. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Continuamos con el tema de hoy. Magnesio también es muy útil en el embarazo. Hay unas complicaciones en el embarazo que se conocen como preeclampsia, como eclampsia. Se sube la presión arterial en los últimos meses del embarazo, se pueden presentar convulsiones, se hinchan las piernas, dolores fuertes en la cabeza. Y el sulfato de magnesio se utiliza en los hospitales, en las clínicas. De hecho, la OMS recomienda el sulfato de magnesio administrado en forma intravenosa como tratamiento de primera línea para la prevención de eclampsia en mujeres con preeclampsia severa. Entonces, se utiliza intrahospitalariamente. Ahora, hubo un estudio que se hizo también donde se demostró, un estudio bastante bueno, 5.493 mujeres en riesgo de parto prematuro, y se encontró que la terapia con magnesio administrada a madres que dieron a luz antes de término disminuyó el riesgo de parálisis cerebral en un 32%, sin efectos secundarios en la mamá. Pues bien, interesante entonces el uso del sulfato de magnesio, del mismo magnesio, en las mujeres embarazadas en la preeclampsia. Entonces el magnesio es muy importante. De hecho, el magnesio reduce tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, hablando del magnesio tomado durante semanas. No es que la persona tenga la presión en 220, 130 y va a tomar magnesio y se queda en la casa. Este es un caso ya de manejo farmacológico intrahospitalario. Pero un paciente con 140-90 asintomático empieza a hacer su dieta baja en sodio y a tomar su magnesio diario, una capsulita 2 diarias de cloruro de citrato, en fin, y al cabo de unas 2 o 3 semanas es posible que la presión esté ya en 130-80 o por qué no 120-80, acompañando esto de ejercicio. Pacientes asmáticos, el magnesio intravenoso se utiliza en algunos centros hospitalarios también para crisis de asma. Obviamente ya hoy en día los inhaladores y estos productos de síntesis farmacológica son los que más se utilizan. Pacientes con migraña, con dolores de cabeza, también se ha encontrado que el magnesio puede utilizarse en los pacientes con dolores de cabeza migrañosos, 600 miligramos diarios de magnesio. Y bueno, creo que tendríamos para mucho más material. Esto es lo más importante de las indicaciones o la ayuda del magnesio en las diferentes enfermedades. No olvidemos, 400 miligramos para el hombre, 300 miligramos para la mujer. Y repito, si usted se toma 2, 3 o 4 cápsulas, no hay problema. Tiene realmente pues mucha tolerancia. No olvidemos que consumir mucho magnesio puede dar diarrea, ¿ya? Entonces, de pronto duplicar la dosis. De resto, más nada. Olvidaba las indicaciones en los pacientes con estreñimiento. No olvidemos la famosa leche de magnesia, que se utiliza mucho, es un laxante. Y también en el insomnio, por eso siempre el magnesio se debe de tomar en horas de la noche. Si es posible, omega con la cena y el magnesio una horita después. Excelente ayuda para pacientes con insomnio. Y bueno, con esto hemos terminado el tema de hoy. El magnesio, que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia,